Hoy si viajamos más rápido de la luz, muy bien, vas a viajar más rápido que la luz. ¿A dónde quieres ir? Pues a dónde están las otras civilizaciones. ¿Dónde están? Entonces, primero tendríamos que saber dónde están y no hay forma física en el universo para que lo sepamos. La gente se enojó muchísimo la semana pasada y entonces dije pues que se enojen más esta vez. El vídeo de ayer sí vale la pena mencionarlo porque es como la segunda parte del vídeo de la semana pasada. La semana pasada decíamos no estamos solos en la medida en que hasta donde sabemos, claro, si hubiera magia, si mañana hubiera magia, las cosas cambiarían, pero como están las cosas hoy, estamos solos y aunque no lo estuviéramos, nunca sabríamos que no estamos solos porque es imposible que nos comuniquemos con civilizaciones de otros lugares del universo, así el universo estuviera burbujeando de millones y trillones de civilizaciones, da exactamente igual. Estamos demasiado lejos como para encontrarlas. No hay forma de comunicarnos con ellas. La gente dice, ay, si viajamos más rápido de la luz, muy bien, vas a viajar más rápido que la luz. ¿A dónde quieres ir? Pues a dónde están las otras civilizaciones. ¿Dónde están? Tienes primero que identificarlas, es decir, mira, voy allá. Si tú sales a caminar por el desierto buscando un oasis y no sabes dónde está el oasis, te vas a morir de sed. Entonces, primero tendríamos que saber dónde están y no hay forma física en el universo para que lo sepamos. Pero bueno, la gente se enojó muchísimo la semana pasada y entonces dije pues que se enojen más esta vez porque abordé el tema de que en vez de que vengan a visitarnos las otras naves extraterrestres y esto, que seamos nosotros los que colonicemos el mundo como siempre se ha soñado. Ha soñado la ciencia ficción, yo mismo entre ellos, porque soy finalmente un ciencia ficcionero. ¿Y cómo vamos a salir a colonizar el universo? Pues no podemos. Y entonces la idea de Elon Musk de irse a vivir a Marte, espero que se vaya y que no regrese, pero es totalmente inviable. Y no lo digo yo, la gente se enoja, luego, pero usted no es científico. Si usted no es científico, no lo sabe. No, los científicos tampoco lo saben, pero lo que saben los científicos es lo que yo te vengo a contar. Porque no sé si te das cuenta que yo soy periodista y una cosa que hacen los periodistas es ir a donde están los datos y luego traerlos corriendo y se los damos a gente que necesita los datos pero que no puede ir o le resulta incómodo o no tiene la forma de ir y poder procesar los datos. En cambio nosotros vamos, traemos los datos, los redactamos de manera que sea medianamente comprensible para algunas personas, para la mayoría de ser posible, y te los contamos. Ay, entonces tú no inventaste la ley de la gravedad. No, yo solo fui a ver cómo lo hizo Newton y te lo vine a contar. Perdóname que no haya sido yo el que desarrolló la ley de la teoría de la gravitación universal, ¿no? Bueno, entonces me estuve viendo lo que dicen científicos que han analizado los planes de Elon Musk y está tan chiflado como cuando propuso el Hyperloop y está tan chiflado como cuando dijo que con Neuralink íbamos a tener superpoderes y tan chiflado como cuando tenía un robot que era un señor vestido que bailaba, ¿no? El primer modelo de Optimus. El otro día presentaron un Optimus que también el primer escalón se tropezó y se rompió la maraca. Entonces, contar que no podemos, no hay planeta B es en serio. No es solo un eslogan utilizado mal por los ecologistas más chiflados, sino que efectivamente no hay un planeta B, o sea que mejor cuidemos este. Entonces ya tengo otro montón de gente insultándome. No, claro, pero es que si mañana, es que es como cuando la gente pensaba que no podía navegar alrededor del mundo. No es lo mismo, es una cuestión de escalas. Ay, la gente no pensaba que pudiéramos volar, pero cuando se tuvieron los datos se supo que podíamos volar. Ahora sabemos que no podemos volar bajo el agua, por ejemplo, ¿no? Necesitas la sustentación del aire. Es una tontería lo que acabo de decir, no me hagan caso. O ya sabemos, podemos correr cada vez más rápido y Usain Bolt es uno de los más extraordinarios atletas de la historia, absolutamente. Entonces algún día correremos los 100 metros en un segundo. No, hombre, no va a pasar. No, ¿cómo no? Es que tú no tienes fe. No tengo fe, es que la realidad tiene limitaciones, ¿no? No les explicaba que viajar cerca de la velocidad de la luz, chocas con un átomo y aquello es una explosión brutal porque estás chocando con algo estático mientras tú vienes a una velocidad, casi a la máxima velocidad que tiene nuestro universo, pues el choque va a ser horroroso. Si vas a 30 kilómetros por hora te das con una pared y puede haber muertos. Pero bueno, cuando alguien no entiende, no quiere entender.